¿Querés aprender a hacer a Goku de Dragon Ball en origami 3D? Entonces quédate en este video porque te va a encantar el resultado y además es súper fácil. Vas a necesitar 190 piezas naranjas, 105 piezas cremas, 240 piezas negras, y 60 piezas azules. Todos estos módulos son de la medida M, es decir que de una hoja A4 obtenemos 32 piezas. Si quieres aprender a hacer los módulos, te dejo este video por acá. Vamos a poner una pieza naranja de forma invertida, de esta manera, y vamos a añadirle dos más, pero de forma normal, del mismo color. Vamos a necesitar 17 piezas más como esta, teniendo un total de 18. Te recomiendo utilizar pegamento para que sea mucho más sencillo a la hora de unir. Una vez terminadas todas las piezas, vamos a unirlas de esta manera, insertando los últimos dos bolsillos. Y cerramos la base. Ahora vamos a dar una vuelta completa de piezas naranjas. Luego dos niveles completos de piezas azules. Después vamos a poner tres niveles más de puras piezas naranjas de forma normal. En el siguiente nivel vamos a colocar dos módulos azules y el resto naranja. Encima de estas dos piezas azules vamos a insertar tres más del mismo color. A cada lado ponemos tres piezas naranjas, una azul. Y el resto del nivel lo rellenamos con piezas naranjas. Encima de estas tres piezas azules vamos a insertar cuatro más del mismo color. A cada lado ponemos dos piezas naranjas, dos azules
y el resto del nivel lo rellenamos con piezas naranjas. Encima de estas 4 piezas azules vamos a insertar 5 más del mismo color. A cada lado ponemos 2 piezas naranjas, una azul y el resto del nivel lo rellenamos con piezas naranjas. Encima de las 5 piezas azules vamos a insertar 4 piezas color crema. Para finalizar, el resto del nivel lo completamos con piezas naranjas. Así ya tendríamos el cuerpo hecho. Para empezar con la cabeza vamos a hacer 6 piezas iguales a las que hicimos anteriormente para la base del cuerpo, pero completamente cremas. Una invertida, 2 normales. Después vamos a hacer una especial, formada por una pieza negra invertida, una negra normal y una pieza crema también normal. Por último, vamos a hacer 13 piezas completamente negras, una invertida, 2 normales. Las unimos y ya tendríamos la base de la cabeza. Primero todas las cremas. Luego las negras. Y por último la especial. En el siguiente nivel aumentamos una pieza crema encima de las 7 anteriores y al resto del nivel lo rellenamos de negro. En los 2 niveles siguientes hacemos lo mismo, vamos aumentando de una pieza crema por nivel y el resto negro. Luego vamos a disminuir una pieza y el resto con piezas negras. Volvemos a aumentar una vez más y rellenamos con piezas negras. Y repetimos estos 2 niveles una vez más. Disminuimos y aumentamos. Ahora vamos a insertar 5 módulos cremas, 1 negro y 3 cremas.
En el siguiente nivel ponemos 2 piezas cremas e intercalamos una pieza negra, una crema, 3 veces. Volvemos a intercalar una pieza crema y una pieza negra 3 veces y ponemos al final una pieza crema. Hasta este nivel rellenamos todo con piezas negras. Para finalizar con la cabeza, damos 2 vueltas más con módulos negros. Así ya tendríamos hecho el cuerpo, la cabeza y estos son algunos complementos que hice para el pelo. Estos son simplemente unas pirámides de módulos, que empiezan con 5 módulos y terminan en punta con un solo módulo. Estos son todavía más sencillos, ya que se trata de simplemente insertar varios módulos dentro de otro. Pegamos todo y añadimos los detalles de la cara, que los puedes dibujar o imprimir. Eso fue todo por el día de hoy, espero que te haya gustado. Si tenés alguna duda o sugerencia, no dudes en escribirme por los comentarios o por mis redes sociales que se encuentran en la descripción. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete, que eso me ayudaría un montón. Les quería agradecer porque ya llegamos a los 1000 suscriptores y eso me hace muy feliz, ya que significa que apoyan mi trabajo y les gusta. Chau, hasta la próxima.